¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Chat Político. Nuevamente estamos al aire en el medio de esta nueva normalidad que la pandemia nos va imponiendo y con los invitados a través de internet, con virtualidad también de por medio. Vamos a estar acompañándolos durante los próximos minutos a través de Señalú. Recuerden que en nuestras redes sociales, por supuesto, pueden compartir sus inquietudes. Momento de presentar a quien nos va a estar acompañando esta noche. Es el señor Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados aquí en la provincia de Mendoza, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Claudia, y muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por acceder a charlar un rato con nosotros porque, bueno, queríamos saber en primer término cómo hoy está trabajando la legislatura de la provincia de Mendoza con esta situación que ha generado la pandemia y también con una virtualidad que les ha permitido seguir trabajando, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, la legislatura de Mendoza apenas empezó el periodo de aislamiento, ya hace 5 meses. Empezó a implementar las sesiones online y el trabajo legislativo online. Esto es bueno destacarlo porque fue la primera legislatura del país que tomó las sesiones online y que empezó a funcionar bajo esta nueva modalidad y que luego fue imitado por otras provincias como Córdoba, como Santa Fe, en fin, y se han ido sumando y posteriormente el Congreso de la Nación lo hizo de esta forma, con algunas salvedades, ¿no? El Congreso de la Nación ha autorizado este tipo de sesiones, pero solo para los temas relacionados con el COVID. La legislatura de Mendoza lo ha dejado con toda la temática que tiene que ver con la provincia y todas las acciones que se necesiten llevar adelante. Ha estado funcionando y ha tenido una diversidad de temas en estos 5 meses muy importante. Nos parecía en su momento, cuando lo evaluamos con el vicegobernador Mario Bet, la posibilidad de que las dos cámaras funcionaran online, nos parecía que teníamos que dar un mensaje a la sociedad en ese contexto de esa famosa fase 1, en donde estaba prácticamente todo cerrado y que la única modalidad de trabajo era el teletrabajo o el trabajo en línea. Bueno, nos parecía importante también hacer lo nuestro y hacerlo como un aporte, como para demostrar que algunas cosas se podían hacer bajo esa modalidad y avanzamos en ese sentido. Obviamente que eso implicó en su momento también reestructurar el sistema de funcionamiento, lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Nosotros no teníamos expediente legislativo digital, hubo que reforzar ese tema, si bien lo estábamos empezando a trabajar y a desarrollar, bueno, hubo que acelerar ese proceso y creo que en el fondo ha sucedido esto en este tiempo. Todos los cambios que se estaban dando en la sociedad a un ritmo determinado se aceleraron con el proceso de aislamiento. Y la verdad es que nunca pensamos que fuera a durar tanto. Luego hemos ido mutando de las primeras sesiones online en las cuales solo el presidente de la Cámara de Diputados o el vicegobernador estaban en el recinto. A medida que la provincia ha ido liberando actividades, nosotros hemos ido incorporando nuevos legisladores y entonces ahora, si bien las sesiones formalmente son online, los presidentes de bloque están en el recinto y bueno, el recinto nos permite mantener el distanciamiento al ser mucho menos legisladores los que están presentes. Sin duda, la pandemia ha ido cambiando la agenda de prioridades incluso para ustedes, para los gobiernos en general y obviamente para ustedes como cuerpo legislativo también ha cambiado un poco o ha ido marcando la agenda. Se han tratado temas sin duda que tienen que ver con esta emergencia que ha generado la pandemia, pero usted también hablaba de que siguió funcionando la legislatura en los temas que de alguna manera importan y mucho a la provincia de Mendoza. ¿En qué temas se ha avanzado fuera o corriendo el tema pandemia? Y corriendo el tema de pandemia, bueno, como hecho histórico también se desarrolló la Asamblea Legislativa de forma online, que es la primera vez en la historia que se hace de esta forma. Recuerda que el mensaje del gobernador, que se da todos los años a los legisladores y al pueblo de Mendoza, se dio de una forma online, únicamente acompañados por el vicegobernador y por el presidente de la Cámara de Diputados. Pero después se trataron diversos temas. Se trató la famosa ley de eliminar aquellos sueldos de equiparados del Poder Judicial que tanto ruido habían generado en la provincia de Mendoza. Se trabajó sobre las 3 leyes
muy importantes para la economía, que no es solamente para este proceso de aislamiento, sino para la economía que viene, como es Mendoza Activa, el programa de enlace, que es el programa de capacitación del gobierno provincial para generar trabajo, y la ley de banco de vinos. Y así hemos ido trabajando diversos temas. Sin ir más lejos, hemos avanzado en temas relacionados con el teletrabajo, estamos avanzando con declaraciones importantes. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de leyes que se han ido aprobando y que han mantenido el mismo nivel y el mismo ritmo de trabajo que venía manteniendo la legislatura antes de la pandemia. Me voy a detener en un tema importante y que también tiene que ver con un proyecto que ingresó hace algunos días nada más, y es un tema que también ha generado obviamente las posturas muy fuertes tanto del oficialismo como de la oposición e involucra sin duda un hecho que va a ser histórico en caso de avanzar en la provincia de Mendoza, que es la reforma constitucional. Acotada hoy día o en las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, al exgobernador Cornejo hacer hincapié en esto, ¿no? Porque es acotada, de alguna manera lo que pretende son cosas, por ejemplo, que históricamente han estado pendientes, como por ejemplo la autonomía de los municipios, entre otros temas, ¿no? Sí, ha ingresado a la legislatura el proyecto de reforma de la Constitución que ha enviado el Poder Ejecutivo. Esto es en sintonía con lo que venía anunciando el gobernador durante el marco de la campaña, y también lo anunció en el discurso de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado. Este proyecto de reforma tiene varios puntos a tratar. Es una reforma acotada, como vos lo habías mencionado, no es una reforma integral de la Constitución, sino que es con temáticas. Uno de esos temas es la autonomía municipal, que la autonomía municipal está consagrada en la Constitución Nacional, y si bien Mendoza ha avanzado con varias leyes que la ha adecuado a esta normativa y que le han ido dando cierta autonomía a los municipios, faltaba incluir este concepto en la Constitución provincial, así que ahí está, forma parte. Hay algunas cosas muy interesantes también, como reconocer que el equilibrio fiscal entre ingresos corrientes y egresos corrientes es una obligación del Poder Ejecutivo y sus gobernantes, pero también es un derecho de la ciudadanía a reclamar este equilibrio fiscal. Esto, si bien hay una ley provincial, pero darle rango constitucional va a significar que se tenga que tomar con mayor responsabilidad para la provincia de Mendoza. Y la verdad que en la provincia, aquellos gobiernos que han tenido déficits estructurales son los que le han generado un daño importante a la economía de Mendoza y a las cuentas públicas, fundamentalmente, ¿no? Ese es un eje que es también muy importante para poder debatir. En términos de su tratamiento, ha ingresado el proyecto, ahora se va a empezar a trabajar en comisiones, se pueden hacer modificaciones, se pueden introducir otros temas o se pueden sacar algunos temas. En fin, empieza todo el debate legislativo para tratar de conseguir los consensos necesarios para que se apruebe esta necesidad de reforma de la Constitución. Como decíamos recién, la reforma que han presentado es muy específica. ¿Cómo suponen ustedes que va a ser el acompañamiento, ilimitada sobre todo, ¿no?, de parte de la oposición, específicamente del Partido Justicialista, del peronismo? Mira, en líneas generales, yo lo que he escuchado como declaraciones en principio del Partido Justicialista es que ellos objetan el momento, ¿no? El momento en el cual se presenta, que nosotros estamos en un proceso de una pandemia. Pero la verdad que si en estas situaciones de crisis no es el momento indicado para pensar cuál es la provincia que va a quedar después de la crisis, pregunto cuál sería el momento indicado. Porque dada una vez que retomemos cierta normalidad, ya va a quedar y va a sonar como cosa del pasado. Y la verdad que en estos momentos de crisis profundas, como la que estamos viviendo, producto de este aislamiento tan extenso que está viviendo la Argentina, o cuando nosotros, si bien ya se está empezando a sentir, pero que se empiece a sentir en los próximos meses aún más el deterioro que está sufriendo la economía, son los momentos donde nos tenemos que sentar a pensar y a discutir entre todos los actores, tanto políticos como sociales, empresariales, gremiales, cuál es la provincia que queremos para adelante. Y es el momento de introducir estos cambios.
y qué mejor que introducirlos en nuestra Carta Magna, que es el acuerdo sustancial que le da plafón a la provincia de Mendoza y es el gran consenso que los mendocinos debemos tener. Entonces, creo que es el momento de discutirlo. Después veremos algunas cosas puntuales y la bicameralidad, la unicameralidad, la composición de esa única cámara, los alcances de esta autonomía municipal, si hay que hacer algún otro ordenamiento. Eso ya son cuestiones menores que hay que empezar a discutir, que son importantes, pero lo importante es pensar la provincia que viene, ¿no? Después de esta situación crítica en lo sanitario y especialmente lo que va a ser la situación económica, va a ser muy crítica en todo el país. Bueno, usted dijo eso, ¿no? Que lo que se viene será una situación crítica. Lo dicen quienes pronostican que puede pasar en el futuro. Es algo que además está afectando a todo el mundo, a las economías de todo el mundo, y obviamente nosotros no estamos exentos a eso. ¿Cómo supone usted que se puede trabajar de manera coordinada con la nación, con, digamos, un antecedente que es frente a la pandemia, este trabajo que ya se ha hecho justamente con los gobiernos de cada provincia, con un acompañamiento también incluso desde las provincias opositoras a las decisiones del gobierno nacional? ¿Cómo supone y qué espera del gobierno nacional para después de la pandemia? Lo primero que espero del gobierno nacional es que modifique su centralidad y modifique su falta de apego a las instituciones y al respeto. La provincia de Mendoza no ha sido beneficiada con el reparto de fondos que ha hecho el gobierno nacional. Se le había ofrecido a la provincia de Mendoza, o en realidad la provincia de Mendoza había solicitado un crédito al Fondo Fiduciario Permanente, que es el que se autorizó para todas las provincias para auxilio de 5.200 millones de pesos. Tenían acordado 3.000 millones de pesos, el gobierno nacional dijo no, 5.200 no, sino 3.000 millones de pesos, y a último momento, a la hora de firmar el contrato, fue por solo 1.900 millones de pesos. Esto genera un daño a la economía de la provincia de Mendoza. Ustedes saben que frente a este aislamiento tan sostenido y tan innecesario que ha sido a nivel nacional, innecesario en la oportunidad en que se comenzó, innecesario seguir prolongándolo, porque nosotros en Mendoza estamos viviendo cierta normalidad en nuestra economía, hay movimiento, la mayoría de las actividades económicas están funcionando, pero hay lugares como la provincia de Buenos Aires en donde la economía está prácticamente paralizada y es muy poco, le están haciendo un daño muy importante. Entonces, cuando nosotros, al frenarse la economía se cae la recaudación, porque también recordemos que Mendoza fue la única provincia del país que no aumentó sus impuestos a principio de año, y sí lo hicieron la mayoría de las provincias y sí lo hizo el gobierno nacional. Entonces están generando un daño a las cuentas públicas de dimensiones importantes. Y es más, cuando se trató la ley de refinanciación de las deudas nacional, la famosa renegociación de la deuda, en ese momento hubo un compromiso del gobierno nacional de refinanciar los créditos que tenían las provincias con ANSES y en el caso particular de Mendoza, además el crédito que tenían con el Banco Nación. Pues bien, ahora en este mes de agosto nos han descontado nuevamente la cuota de ANSES y nos han descontado nuevamente la cuota del Banco Nación. Es decir, aquel acuerdo de refinanciación que ya se expresó con el Banco Nación y que el directorio del Banco Nación dio el ok y lo aprobó, nos siguen descontando. Entonces yo realmente lo que aspiro es que el gobierno central empiece a a respetar aún más a las provincias, especialmente en esta situación en donde vivimos los argentinos, que es una situación absurda, porque aquellas provincias que habían invertido en su sistema sanitario previo a la pandemia, como lo hizo Mendoza en los últimos 4 años, equipando sus hospitales, haciendo más de 11.000 metros cuadrados de ampliación en los hospitales centrales, equipando varios centros de salud, etc., han recibido menos fondos que aquellos que no han invertido en su sistema sanitario. Entonces, por la urgencia, termina siendo siempre pagándose las consecuencias de las provincias que hacen bien los deberes. Creo que esto es una situación que a la Argentina en algún momento hay que dar un marcha atrás. Está bien que ayudemos a las provincias más postergadas, pero esa ayuda no puede ser eterna, tiene que tener un límite y tiene que tener un proyecto de desarrollo de esas provincias.
Provincias como Santiago del Estero, que reciben gran cantidad de fondos nacionales y que su economía es básicamente el sector público, nos hemos sorprendido por la cantidad de dinero que han girado para obras que no son necesarias para el mantenimiento de algunas obras innecesarias, como por ejemplo el autódromo provincial. Le han dado un subsidio de 80 millones de pesos para mantenimiento del autódromo provincial de Santiago del Estero, cuando la necesidad está en otro lado, cuando es más importante aprovechar esos 80 millones de pesos para una provincia y volcarlos como incentivos para el desarrollo de un sector privado que sea pujante y que genere riquezas. Este es un debate que cruje en la Argentina, un debate, creo que es el debate central entre aquellas provincias que creen que todo lo tiene que hacer el Estado, como son especialmente algunas provincias del norte o del sur de nuestro país, versus aquellas que hemos desarrollado un sector privado productivo que genere riqueza y que esa riqueza se permita redistribuir entre los ciudadanos a partir de una presencia de un Estado que ayude, que fomente al sector privado, pero principalmente que no lo entorpezca en su desarrollo. Lombardi, una pregunta. Usted recién hacía referencia que el gobierno de la provincia tenía un plan económico, que ya lo tenía armado previo a la pandemia. Bueno, obviamente las cosas se fueron modificando por esta situación que ha cambiado todo, ¿no? Pero desde distintos sectores industriales, empresariales, económicos de nuestro país, le reclaman al gobierno nacional justamente esa imprevisión, o al menos es lo que dicen, la incertidumbre que ha generado que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, no había una definición específica de un plan económico, muy distinto de lo que usted dice de la provincia, y es lo que están pidiendo, ¿no? Medidas claras y precisiones de lo que piensa el gobierno para después de la pandemia y como plan de gobierno, ¿no? Bueno, creo que esto es lo que está en debate en Argentina. Ya el hecho de que un gobierno enfrente su primer año de gestión sin enviar un proyecto de presupuesto al Congreso ya es una señal clara en donde, porque el gobierno arrancó el 10 de diciembre, el gobierno nacional, y la pandemia arrancó a mediados de marzo. Es decir, que nosotros transitamos 3 meses sin ni siquiera tener una idea de cómo iban a administrar los recursos públicos del Estado Nacional. Y menos aún, y con la excusa de la renegociación de la deuda, fueron siempre dilatando cuál era su plan económico. Pues bien, ya han llegado a un acuerdo, o en principio hay un acuerdo que ha sido aceptado por la mayoría de los acreedores de la deuda extranjera que nosotros tenemos, y no han mostrado cuál es el plan. Creo que la pandemia y el aislamiento les ha venido muy bien al gobierno de Alberto Fernández para mantenernos en las casas, a todos encerrados, pero creo que hay un hartazgo cierto, fuerte de la población en donde es necesario que haya un plan económico. Esta pandemia está generando muchos daños a la economía que vamos a tardar décadas en reconstruir. Llevamos 5 meses, es el periodo de cuarentena más largo y extenso del mundo, el más duro, nadie lo ha hecho tan extenso. Y la verdad es que las variables sanitarias son muy similares a otros países, no digo a aquellos que no han hecho prácticamente cuarentena, como es Brasil, pero sí como muchos países europeos y de Asia. Las variables sanitarias son muy similares y la economía va a estar mucho más destruida en la Argentina. Si no hay un plan económico, si no hay un rumbo, si no hay un consenso general, no solo una idea por ahí que no se ha plasmado, que no se ha comunicado, si no hay un consenso de toda la sociedad atrás de un plan económico, Argentina va a seguir arrastrando los mismos problemas que tenemos desde hace muchos años atrás. Recordemos que la economía argentina no ha crecido en los últimos 10 años. Estamos en una situación muy crítica, vamos a quedar muy mal después de este periodo tan extenso de cuarentena. Lombardi, ya para ir cerrando, una última pregunta y está vinculada con, bueno, usted es radical, pertenece al frente opositor que se ha conformado con distintas fuerzas a nivel nacional y muchos hoy por hoy hablan de cómo es el rol de la oposición a nivel nacional y sobre todo muchos cuestionan por ahí quién es el líder o se preguntan quién es el líder fuerte de la oposición a nivel nacional. Hablan de Macri, otros dicen que ya se empezó a abrir el juego para de alguna manera que otras figuras de la oposición tomen mayor peso. ¿Cuál es su opinión? ¿Quién es la figura fuerte de la oposición hoy en la Argentina? Creo que
Juntos por el Cambio, y lo venimos diciendo desde diciembre, luego de que cambió el gobierno, Juntos por el Cambio es una coalición que se mantiene unida y que se mantiene firme. Esto ya es un avance significativo para la política argentina, en donde las coaliciones se mantenían cuando eran gobierno, pero una vez que pasaban a oposición se terminaban disolviendo. Creo que Juntos por el Cambio sigue representando a ese 41% de argentinos, que es la franja central, que es la franja de esas provincias que yo les decía que piensan de los ciudadanos de esas provincias que hay que desarrollar el sector privado, los que creen en la cultura del trabajo, en el esfuerzo. Creo que eso se sigue manteniendo. Es una idea que tiene una representación en la oposición, y en esa oposición es Juntos por el Cambio. La toma de decisiones es lo que se modificó en Juntos por el Cambio a partir de que nos toca este rol de oposición. Es una mesa de diálogo, es una mesa de construcción, es una mesa de consenso. Esto que suena extraño para la política argentina es muy común en otros lados en donde hay coaliciones de gobierno. Los partidos cada vez son más chicos en su representación y son las coaliciones las que los representan. ¿Cuáles son los líderes de la oposición? Pues bueno, habrán varios líderes según la oportunidad y según el tema. En algunas cuestiones será el expresidente Mauricio Macri, en otro el presidente del radicalismo, nuestro ex gobernador Alfredo Cornejo, en otros lo puede ser Horacio Rodríguez Larreta, en otros lo serán los gobernadores como Rodolfo Suárez, pero es la construcción de un colectivo, y en ese colectivo no hay necesariamente un líder mesiánico, salvador, que termine expresando a la oposición. Hay una multiplicidad de voces, como en toda coalición, en el cual se coincide en la línea central y que luego puede tener matices que los vayan diferenciando, y seguramente en algunos temas aparecerá uno con mayor impronta que otro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted y sobre todo hacer como un balance sobre cómo ha venido actuando, por un lado, la legislatura en la provincia de Mendoza, los temas que se han ido abarcando, y al mismo tiempo hablar un poco del panorama nacional, por un lado, cómo se maneja el gobierno y también el rol que hoy por hoy tiene la oposición. Lo vamos a invitar, por supuesto, a que esté siempre en contacto con nosotros. Esta es también la oportunidad que tiene la gente de conocer cómo trabajan ustedes, la gente de la provincia de Mendoza, así es que para nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí en Chat Político. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Claudia, a todos ustedes. Como siempre, quedo a disposición para que en cualquier momento sigamos conversando sobre la realidad de Mendoza y del país, que es el tema que tanto me apasiona y que creo que es lo que tenemos que transmitirle a los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Así será. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, Andrés Lombardi, con nosotros, como decíamos, dando un panorama de lo que sucede en la provincia, también hablando del gobierno nacional, pero lo más importante, con el contacto sobre todo con ustedes para que sepan cómo trabajan en este caso los representantes políticos de nuestra provincia. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer estar junto a ustedes, será hasta la próxima edición de Chat Político.